En este video vamos a analizar la demanda por inversión. Recuerden que cuando analizamos el consumo, lo que nos interesaba era tratar de comprender el comportamiento agregado de las familias y sus decisiones respecto de consumir. Ahora lo que nos interesa es comprender el comportamiento de las empresas y sus decisiones de invertir o no invertir. Como una primera aproximación, vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Suponga que usted es un empresario y dentro de esta empresa hay 5 alternativas de proyectos que se pueden ejecutar. Cada uno de estos proyectos tiene distintas rentabilidades, que son las que se muestran en el siguiente gráfico. Al lado de cada uno de los nombres de los proyectos aparece la rentabilidad asociada. Entonces, la rentabilidad del proyecto A es de 10%, la del proyecto B es 8%, la del proyecto C es 6%, etc. Esto puede ser entendido como, por cada peso que la empresa invierta en un proyecto, recibirá la cantidad denominada rentabilidad. Es decir, por cada peso que yo invierta en el proyecto D, por ejemplo, me entregará un 5%. Ahora bien, suponga que además tenemos la posibilidad de meter nuestro dinero en el banco. El banco, por supuesto, ofrece una tasa de interés. Suponga que la tasa de interés del banco es de un 4%. Si usted invierte en el proyecto E, solo gana un 3%. Pero si deposita el dinero en el banco, gana un 4%. ¿Qué preferiría? Lógicamente, depositar el dinero en el banco. ¿Qué ocurre con el proyecto D? Si decidimos invertir en él, ganamos un 5% versus el 4% que nos entrega el banco. Por lo tanto, seguramente el proyecto D será ejecutado. De la misma forma será ejecutado el proyecto C, el B y el A. Ahora, ¿qué ocurre si la tasa de interés del banco aumenta a 7%? En este caso, y siguiendo la lógica anterior, los proyectos E, D y C no se ejecutarán, ya que será más conveniente depositar el dinero en el banco. No obstante, los proyectos B y A sí se desarrollarán. Observe entonces que a medida que la tasa de interés sube, menos proyectos se ejecutan. Esto quiere decir, a medida que la tasa de interés aumenta, la inversión se reduce. Este es un modelo muy sencillo que obvia muchas cosas. Una formalización interesante es la que ofrece De Gregorio en su libro Macroeconomía. Lo que vamos a ver a continuación es el análisis que hace De Gregorio respecto de la demanda por inversión. Para esto, lo primero que realiza De Gregorio es suponer que la empresa tiene una función de producción que depende de dos inputs. Por una parte el capital, que es K, y L, que es la cantidad de trabajadores. La empresa lo que hace es mezclar capital con trabajadores y entonces a través de una función de producción logra generar un producto. Esto, si ustedes quieren de alguna forma, es el Q. Entonces el problema de la empresa es maximizar sus ventas, que es el precio por la cantidad, y cantidad ya dijimos que es la función de producción, y se le debe restar el salario multiplicado por la cantidad de trabajadores, que sería el costo del trabajo, y además se le debe restar el costo de la utilización de capital, que es la tasa de interés, por la cantidad de capital que se está utilizando. A continuación, lo que podemos hacer para resolver este problema de maximización es igualar todo a cero. Por lo tanto, lo que vamos a tener es el precio por la función de producción menos el salario por la cantidad de trabajadores menos la tasa de interés por la cantidad de capital, lo igualamos a cero. Y vamos a despejar la función de producción, porque la pregunta que queremos tratar de resolver es cómo varía la función de producción cuando varía el capital, que es conceptualmente la productividad marginal del capital. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mantener la función de producción en el lado izquierdo de la igualdad, y en el lado derecho lo que voy a tener es el salario por la cantidad de trabajadores dividido por el precio que está multiplicando acá y que pasa dividiendo al otro lado de la ecuación, más la tasa de interés dividida por el precio por la cantidad de capital. Y entonces, para responder esta pregunta del producto marginal del capital, lo que hacemos es derivar la función de producción respecto del capital.
Dado que en esta parte, en este componente, digamos, no tenemos capital, esto se hace 0, y aquí sí tenemos capital, por lo tanto esto sí deberá ser resuelto a través de la derivada. El capital aquí está elevado a 1, por lo tanto ese componente baja, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es la tasa de interés dividida por el precio, y dado que el capital queda elevado a 0 aquí después de la derivada, entonces este es el resultado de la derivada. Y esto entonces es el producto marginal del capital, es decir, es cuánto aumenta la producción cuando el capital aumenta en 1. Y esto lo podemos llevar, como dice de Gregorio, a términos nominales, es decir, la tasa de interés es igual al precio por la productividad marginal del capital, donde podemos encontrar la siguiente relación. Observen que a medida que aumenta el capital en una empresa, su producto marginal se va reduciendo, ¿sí? A medida que aumenta el capital en la empresa, el producto marginal se va reduciendo. Por lo tanto, si este lado de la ecuación, si este producto marginal se está reduciendo, la tasa de interés tiene que ser más baja también. Por lo tanto, lo que concluye el autor es una relación negativa entre tasas de interés y capital en las empresas. Todo esto provocado por la productividad marginal del capital. A medida que las tasas de interés aumentan, lo que deben hacer las empresas es compensarlo con mayores niveles de producto marginal del capital y por lo tanto se ven obligadas a reducir la cantidad de capital. Por otra parte, a medida que las tasas de interés bajan, los empresarios son capaces de compatibilizar estas tasas de interés más bajas con niveles de producto marginal más bajos también, es decir, aumentar la cantidad de capital dentro de las empresas. Como pudimos ver, tanto con el ejercicio simple, así como con la formulación que realiza de Gregorio, de la demanda por inversión, podemos encontrar que existe una relación negativa entre tasas de interés y capital. Mayores niveles de tasas de interés van a estar relacionados con menores niveles de capital o de inversión, y menores tasas de interés van a estar relacionados con mayores niveles de capital o mayores niveles de inversión. En este video lo que vimos fue la demanda por inversión, la que básicamente se sustenta en una relación negativa entre tasas de interés y nivel de inversión en las empresas. Tasas de interés más altas están relacionadas con niveles de inversión más bajos en las empresas, y tasas de interés más bajas están relacionadas con niveles de inversión más altos dentro de las empresas.